Hola a todos, soy José Manuel Tapia, soy desarrollador de productos en Talentec y hoy os quiero mostrar una pequeña contribución que hacemos a la comunidad de jugadores arcade y de jugadores retro. Es un pequeño tutorial multimedia que hemos desarrollado y que va dirigido principalmente a aquellos usuarios que toman por primera vez contacto con Raspberry. Es muy básico, así que la gente que esté más familiarizada le va a parecer un poco obvio todo lo que se diga. Pero hemos visto o hemos detectado que hay muchos usuarios que la primera vez que se encuentran con una Raspberry están un poco perdidos. Entonces, bueno, va principalmente dirigidos a ellos. En primer lugar, comentaros que la aplicación la podéis descargar desde un enlace que pongamos aquí abajo en la descripción. Aparte estará en nuestra página web, en el blog, y también se podrá, y también iría en lo que son las tarjetas SD de nuestros productos que lleven una Raspberry. Es un único archivo ejecutable de unos 150 megabytes y una vez lo ejecutamos, tenemos la barra de carga. Aquí decir una cosa, hay veces que os puede aparecer un mensaje de Windows diciendo que es de un editor desconocido, habría que darle a ejecutar de todas formas. Y aquí lo que nos encontramos son los pasos básicos que tendríamos que seguir para, bueno, al final meter juegos en nuestra Raspberry, ¿no? Y poder disfrutar de ella. Son 4 pasos realmente, aunque tenemos también un paso cero. El paso cero es simplemente guardar el programa. ¿Y esto a quién va dirigido? Esto va dirigido a usuarios que les llega dentro de la tarjeta SD. Como vamos a machacar la tarjeta SD con la imagen que metamos, lo suyo es que se guarde el programa por si en un futuro pues te puede servir de ayuda. Entonces, cada paso viene acompañado de un texto con, valga la redundancia, los pasos y aparte un vídeo explicativo donde se muestra cómo hacerlo. El vídeo también le podremos dar a este icono y se abriría en lo que es en tu reproductor multimedia. Y claro, pues entonces ahí lo verías mucho mejor todo, ¿no? Entonces, bueno, el paso cero es esto, guardar el programa, es muy básico. El paso uno sería descargar la imagen. Aquí tenemos dos opciones principales. La primera sería descargar un sistema operativo limpio desde las webs oficiales. Y aquí estos 4 iconos son enlaces directos a la parte de descarga de estos programas, de estos sistemas operativos. Tenemos RetroPie, Recalbox, Batocera y AK. Si le damos, por ejemplo, ¿veis? Vemos que se abre la sección de descarga de RetroPie o Recalbox, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un icono de información. Si pulsamos nos cuenta un poco de qué va esto. Aquí, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas limpios son sistemas que traen muy pocos juegos y que están pensados para que cada usuario ya los personalice a su gusto. Ya meta los juegos que le gustan o las plataformas que él quiere. Aquí lo que tendremos que tener en cuenta es que tendremos que descargar la versión que sea compatible con nuestro modelo de Raspberry. Por ejemplo, que sea la Pi 3, la Pi 3B Plus, la Pi 2. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y la otra opción que tenemos son los sistemas, y esta es muy suculenta, son los sistemas operativos personalizados por la comunidad. Son sistemas operativos, por ejemplo, un RetroPie o un Recalbox, que algún usuario ha personalizado y ha metido muchos juegos y ha metido muchas plataformas. Y lo que el usuario hace o lo comparte con la comunidad y nosotros nos aprovechamos de eso y lo descargamos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta eso, que trae muchísimos juegos y muchas plataformas y los acabados son brutales, con un montón de carátulas, con las fotos de las consolas, con imágenes, con vídeos. Normalmente es increíble el acabado que tienen. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la capacidad de la tarjeta SD que tenemos. Y en segundo lugar, nuestro modelo de Raspberry. Entonces, por ejemplo, si tenemos una Raspberry Pi 3B Plus y tenemos una tarjeta SD de 64 GB, lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, en Google imagen RetroPie 64 GB Raspberry Pi 3 B Plus. Y aquí, por ejemplo, si le damos clic, vemos lo que aparecería. Aquí, por ejemplo, vemos aquí imágenes preconfiguradas en foro Raspberry, en Arcade Punks. Esto es una página web donde podéis encontrar muchísima información acerca de esto, muchísimas imágenes
subidas por usuario. Tenemos aquí otra para 64 GB y P3 Plus. Entonces hay muchísima información y no vais a tener problemas para poner a andar vuestro sistema. Vale, volvemos al tutorial. El siguiente paso sería montar la imagen. Una vez que hemos descargado la imagen, tenemos que meterla en lo que es la tarjeta SD. Aquí en estos pasos lo que hemos hecho ha sido incluir una versión portable o portable del Balena Etcher, que es un software que te permite meter la imagen en tu tarjeta SD. Si hacemos clic, primero tenemos que esperar unos segundos porque al ser la versión portable, digamos que tiene que cargar bastantes cosas y tarda unos segundos. Entonces, bueno, ya lo tenemos por aquí abierto. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es seleccionar la imagen, que normalmente la tendremos en la carpeta descarga o en la carpeta que vosotros tengáis puesto como predeterminada para descargar los archivos. Seleccionamos en la tarjeta SD y flasheamos. Esto es un proceso que puede tardar unos minutos, ya dependiendo también del tamaño de la imagen. Así que nada, un poco de paciencia, lo ponéis, vaya por un café y cuando volváis ya lo tenéis hecho. Y el siguiente paso sería extraer la tarjeta. Esto es muy básico, hay gente que lo hace, hay gente que como yo no lo hace normalmente. Y lo que tendríamos que hacer, aquí te saldría un icono de que tienes la tarjeta SD metida. Pues para desmontarla se le da clic derecho, como estáis viendo aquí, y se selecciona extraer tarjeta con seguridad. Aquí tenemos que tener en cuenta, si le damos a información, que Balena Etcher, que es el software que hemos utilizado antes, posiblemente te desmonte la imagen y ya se pueda extraer de forma normal. Entonces aquí no vamos a encontrar el icono, simplemente que lo tengamos en cuenta. Y ya por el último paso sería configurar los botones. Esto hay que hacerlo la primera vez que lanzamos el sistema operativo en nuestra Raspberry. Entonces si podemos, aquí como vemos en el vídeo, se está encendiendo el RetroPie. Y lo primero, voy a pausarlo, lo primero que nos encontramos es bienvenido, a ver si es que está la mano puesta ahí. Bienvenido, se ha detectado un mando. Pulsa un botón, mantén pulsado un botón para configurarlo. Entonces ahí entraríamos ya en lo que es la configuración del mando o del joystick. Y aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos que tener en cuenta dos cosas, que hay dos formas. Primero tenemos la pulsación corta, que por ejemplo, ¿ves? Aquí tenemos seleccionar arriba, pues cogemos el joystick y le damos una vez para arriba. El joystick para arriba se va a quedar ya asignado al botón arriba. Pero por ejemplo, imagínate que llegamos a un sitio que no queremos, por ejemplo, no queremos configurar los L o los R. Bueno, pues simplemente tendríamos que hacer una pulsación larga de cualquier botón y pasaríamos al siguiente. Pues simplemente tener en cuenta eso. Esto lo hemos hecho lo más intuitivo posible. La estética, hemos puesto estética que a los jugadores de retro y eso, a mí por ejemplo me hace mucha gracia, así estética retro, estética Game Boy, estética 8 bits. Y también tener en cuenta que este tutorial está traducido lo tenemos en 4 idiomas, está en 4 idiomas. En español, está en francés, en italiano y en inglés. Así que nada, esto es una pequeña contribución que hacemos a la comunidad. Como dije al principio, esto está dirigido a esos usuarios que se ponen delante por primera vez de una Raspberry, que les puede parecer un mundo, pero que realmente es fácil. Pero bueno, hay que mostrarles los primeros pequeños pasos y creemos que puede ser muy útil para ellos. Así que nada, espero que disfrutéis de Raspberry, que disfrutéis del mundo arcade, del Asparto y nada. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y espero que haya sido útil. Venga, un saludo, hasta luego. No olvides darle a like si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.